Paz de Cristo, estamos de nuevo, bienvenidos a todos a este podcast de Hazlo Viral. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante llamado Corazones Fuertes. Y para este tema nos acompaña Evelyn Laurian. Paz de Cristo, un gusto estar por acá con ustedes, pues mucho gusto. Estoy muy emocionada, debo confesarles, por el tema de hoy. Siento que vamos a tocar un tema muy apasionante para mí y espero también sea de bendición para todos los que nos estén viendo por acá. Amén. Y bueno, recordarte que pues si nos escuchas el día de hoy por primera vez, invitarte a que le des ahí un like a la página, nos dejes algún comentario y que nos sigas en las diferentes redes sociales. Pero el día de hoy puedes interactuar con nosotros también por medio del chat, por medio de compartirlo, para que este tema de Corazones Fuertes, que va a tratar un poco de fomentar la educación cristiana en casa, así que creo que se va a poner interesante, se va a poner bueno, y pues te invito a que lo compartas. A lo mejor a alguien más le puede ser de bendición. Así que pues el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, pero primero, ¿cómo te sientes? Poquito nerviosa, pero también emocionada porque pienso que es un tema que no se habla tan seguido, y si se habla como muy en general. Entonces, como dije al principio, estoy emocionada porque sé que va a ser de bendición para quienes nos escuchen, y sobre todo si pueden estar comentando en el chat. No sé si pueden hacer algunas preguntas también. Sí, claro. Bueno, si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en el chat y pues aquí estaremos haciendo la respuesta totalmente en vivo. Y bueno, vamos entonces a empezar con este tema de corazones fuertes. Creo que es algo que debemos de estar buscando en casa, de fomentar esta educación cristiana en casa, porque si no se da una educación en casa, bueno, por ahí decían, alguien va a venir a educar a nuestros hijos, o alguien más va a ocupar ese lugar. Entonces, qué mejor que seamos nosotros, bueno, en mi caso, que soy papá, o ustedes que están escuchando por allá también, que sean papás. Pues que ayer escuchaba a Sam diciendo una palabra, una frase que decía: cuando yo tenga hijos, decía, yo quiero ser el primero que le explique las cosas. Y me quedó grabado. No fue en la transmisión ni nada, fue fuera de transmisión, y me quedó grabado eso, y yo mismo pensaba y decía, es verdad. Creo que nosotros como papás tenemos que tener información sobre muchos temas, pero sobre todo fomentarles una educación cristiana. Así es. ¿Cómo ves? Sí, no, súper bien, pues a darle con lo que venga. Bueno, entonces vamos a empezar con qué beneficios tiene para un niño o para un hijo ser padres presentes. Padres presentes. Esto me encanta porque vivimos en una sociedad donde dice que pues tienes que ser un padre presente. Sin embargo, yo me haría, ante esta, digamos, cuestión, me haría otra pregunta. Bueno, si eres papá o mamá, debes de ser presente, pero ¿en qué debes estar presente? Debes de estar presente, pues muchos nos dicen, pues sí, tienes que mantener a tus hijos, tienes que estar presente en la economía, en lo que ellos necesiten. Sin embargo, la presencia va mucho más allá, ¿no? De solamente estar al pendiente de lo que necesiten económicamente, en la escuela, si les encargan una tarea. Y algo de lo que vamos a hablar en este tema, en este podcast, es acerca de la educación cristiana, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera cosa que yo te diría que debes de estar presente es en la educación, porque la educación, hay una frase que dice que la primera escuela es mi casa. Mis padres son mis primeros maestros, entonces de ellos es como yo voy aprendiendo. Entonces yo te invitaría pues a que estés presente no solo económicamente, sino que estés presente en casa, presente en su educación. Ok, dices, bueno, a lo mejor sí estoy cumpliendo con esto, pero igual la presencia va más allá. ¿Qué tanto, me dices que tú eres papá, verdad? Sí. Ok, ¿y qué tanto puedes saber de tu hijo? A lo mejor todos los días te das cuenta y aprendes algo nuevo de tu hijo o de tu hija. Uh-huh. Entonces, incluso en los pequeños detalles, yo te digo, pues también debes de estar presente ahí, ¿no? Algo que me llama mucho la atención
es que hoy en día muchos papás, pues en el consultorio, yo soy psicóloga, atiendo varios niños, y siempre que asisten a los papás que quieren traer a un niño, tú como psicóloga pues les haces muchas preguntas y les preguntas, bueno, ¿por qué creen que su hijo tiene que venir con el psicólogo? ¿Por qué creen que su hijo tiene que venir a terapia? Y en esas preguntas te das cuenta cómo en muchas ocasiones es más la mamá la que sabe todo de sus hijos, ¿no? Sí, sí. Cuándo nacieron, cuánto pesó, cuánto midió, a qué hora nació, todo eso. Y entre más van creciendo, vas haciendo más preguntas, ¿no? Claro. ¿Cuál es su caricatura favorita? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cómo se llaman sus maestros? Estoy repasando las respuestas en mi cabeza. Entonces, en todos esos detalles es ser un padre presente, saber qué sabor de helado le gusta a tu hijo, eso es estar presente también, ¿no? Y ahí es donde se va formando una relación padres e hijos más fuerte, más sólida. También hay a los casos, no digo que nada más son las mamás las que saben de estos temas, también los papás, puede variar, ¿no? Que la mamá no sepa esos temas. Pero hay aquí la importancia de estar presente, porque si no estás presente hay muchos riesgos. Lamentablemente, algo que mencionaste al principio dice, si no educamos nosotros a nuestros hijos, alguien más va a venir a tomar ese lugar. Entonces, algo que yo siempre les digo a los padres cristianos y a los no cristianos, que pues atiendo secularmente, si así se puede decir, es, les hago mucho esta pregunta. ¿Tú sabes lo que está viendo tu hijo en la tele? ¿Sabes qué caricaturas les gustan? No, es que juega mucho con el iPad en YouTube Kids. ¿Qué canales busca? ¿A qué canales se mete? ¿Has visto los videos que él ve? Incluso en el contenido que ellos están consumiendo digitalmente, hay que estar presentes, ¿no? Sí. Porque en la actualidad es una herramienta que el enemigo está utilizando hoy en día para atacar a esta generación. Hace unos días leí un libro muy bueno, al final les recomendaré varios, sobre esta herramienta, ¿no? Que la generación, los niños de hoy en día, es la generación que más está siendo atacada en el presente por el enemigo, ¿no? Porque, como dijiste tú, están ellos siendo educados por las redes sociales, están siendo ellos educados por influencers, youtubers, que a lo mejor les están enseñando algo totalmente contrario a lo que tú crees. Tú puedes ser, sí, un padre cristiano, un padre que va a la iglesia, una madre cristiana que va a la iglesia, y tú dices, es que mis niños son cristianos porque todos vamos juntos a la iglesia. Pero si no estás presente en casa ni en lo que ellos están consumiendo digitalmente, pues a lo mejor van a tener ideologías muy diferentes a las que tú crees. Okay. Entonces lo que tú crees que tienes es todo lo contrario, porque no estamos presentes en esos pequeños detalles. También la presencia va en, ¿sabes quiénes son los amigos o amigas de tus hijos? Si los invitaron a una piñata, si los invitaron de que a la casa de mi amiguito y mi amiguita, ¿sabes realmente a quién les estás confiando ese tiempo y qué van a hacer, con quiénes van a estar? Entonces, en resumen, ser un padre presente es estar prácticamente en todo, ¿no? Porque es la responsabilidad y es una responsabilidad que no te la ha otorgado el mundo, sino Dios te ha dado esa bendición, pero al mismo tiempo de esa bendición lleva una grande responsabilidad, es como tú eres el responsable de esta vida en lo que estemos aquí en la tierra, ¿no? Okay. El otro día miraba un video que decía que bueno, me gustó mucho todo lo que hablaste ahí. El otro día miraba un video donde decía que el padre presente no precisamente era el que estaba ahí. Incluso había una imagen, ¿no? Como en un video expresando de esos padres que están físicamente presentes, pero que todo el tiempo están trabajando o que no hay tiempo para el niño, como hay después, mijo, ahorita, o hay, en un ratito más. Y el niño pues quiere pasar ese tiempo contigo o quiere pasar un rato que juegues con él y no precisamente era como que estar físicamente, sino tener un tiempo de calidad con el niño, ¿no? Así es. O sea, no solamente es como aquí estoy, ¿no? Pues aquí Así estoy, es. tú puedes hacer lo que tú quieras, pero en realidad no estás.
Claro, porque es muy diferente estar dos personas, digamos, en un mismo espacio, sí, pues estás ahí. Sin embargo, si no hay una conversación o algo que estén haciendo en común, hay como esta barrera, ¿no? Podemos estar aquí juntos, pero si no estamos hablando de nada, pues es como si no estuviera con nada. También he visto mucho, pues hoy en día los papás, las mamás que a lo mejor están ahí, pero el papá o la mamá con el celular respondiendo mensajes. Y aquí entra como un paradigma, ¿no? Porque siempre nos dicen, no, pues tienes que estar presente como papá, como mamá. Sin embargo, hoy que más mamás trabajan, supongamos que los dos en la familia trabajan, la respuesta no es, pues que dejen de trabajar para que estén con sus hijos. No, sino en la medida de lo posible, encuentra este tiempo de calidad. Aunque sean 15 minutos y son 15 minutos que tú vas a estar con tu hijo al 100%, eso es muy bueno, muy buen tiempo, ¿no? El otro día escuchaba esto. Me decían que para el niño, a ver, a lo mejor tú me puedes aclararlo, que para el niño no existía como un tiempo tanto de ausencia, como decir, no, pues es que me fui 2 días o me fui todo un día completo, pero cuando estuviste con él, estuviste, como tú dijiste, 15, 20 minutos bien aprovechados, para el niño como que es más impactante el tiempo que estuviste con él que el tiempo que no estuviste. Claro, así es, porque si alguien me dice, pues es que estoy en mi celular porque estoy trabajando, claro, en la misma Biblia nos dice, hay tiempo para todo. Y no por eso vamos a decir, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de hacer esto. Siempre hay muchas cosas que hacer. Claro. Sin embargo, si yo tengo presente que tengo que tener un tiempo con mi hijo, ya sea de manera rutinaria o improvisada, si lo tengo presente, va a ser algo que los dos, tanto hijos, hijas, padres y madres, van a poder disfrutar en conjunto. Sí, tiempo en familia, pero también yo les invitaría a los que tienen 1, 2, 3 hijos o más, como papá o mamá deben buscar a lo mejor voy a estar 15 minutos con este hijo, luego con este, porque las relaciones son diferentes. Uy, sí. Como hija, sé que pues a mis hermanos son muy diferentes, tenemos diferentes gustos, diferentes personalidades, y cada uno tenemos como cierta conexión con mamá o con papá por cosas que compartimos, ¿no? Y tiempo que pasamos juntos, aparte del tiempo que pues lleguemos a poder pasar en familia. Sí, cada quien es diferente, porque digo, yo tengo dos niños que, bueno, niño y niña, y el trato para cada uno es diferente, están chiquitos todavía, pero aún así el trato para cada quien es diferente. También miraba que el ser presente, digo, no sé si me voy a salir, que favorece el desarrollo de la inteligencia emocional. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es la inteligencia emocional? Wow, sí. Bueno, no quisiera salirnos mucho del tema porque hay mucho de qué hablar de la inteligencia emocional. Sí fortalece mucho la inteligencia emocional el estar juntos, el platicar, el conocernos. La inteligencia emocional primero es saber identificar el cómo me siento y ponerle una palabra a eso. Y tenemos muchos ejemplos de cómo en la sociedad no se vive la inteligencia emocional. Porque yo llego a un lugar y le pregunto a alguien, ¿cómo estás? Me va a decir bien. Ok, bien, porque es algo que ya tenemos socialmente. Sin embargo, si le pudiera decir, pero ¿cómo te sientes específicamente en este momento? A lo mejor no sabe ni siquiera nombrar la emoción que está sintiendo, ¿no? Yeah. Hay muchas personas que también dicen, es que cuando me pasa esto me siento así como no sé cómo. Entonces, desde ahí te das cuenta de la ausencia de la inteligencia emocional. Es decir, en este momento, por ejemplo, el enojarse. Es un ejemplo que me encanta poner porque yo les digo a mis pacientes, a las personas con las que platico, el enojarse no es malo. Todos como seres humanos, incluso el mismo Jesús se llegó a enojar cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Y a veces pensamos que no, es que el enojo es malo, no te debes de enojar, no debes de estar triste, cuando esto pues no es saludable para la inteligencia emocional. Como papá, en muchas ocasiones te vas a sentir enojado, te vas a sentir frustrado cuando tus niños te hagan un berrinche, cuando tengas alguna situación familiar. Si tienes la suficiente inteligencia emocional, vas a poder comunicar, ¿sabes qué? En este momento estoy muy enojado, estoy muy enojada, ¿qué voy a hacer con ese enojo, no? Y eso pues ahorita nos va a llevar al punto número 3, no sé si nos podemos pasar directamente y luego tocar el 2, es corregir cuando sea necesario. Ándale, eso está bueno. Ajá, y se te relaciona mucho con el tema de
de inteligencia emocional. ¿Por qué? Cuando nosotros como padres tenemos que corregir, puse yo aquí una frase, voy a corregir con la razón, con mis convicciones y no con mis emociones. Ok, te explico. Supongamos que tú estás arreglando, no sé, esta mesa y le pones un mantel, vas a tener invitados en tu casa. Le pones un mantel, alistas todo y llega un niño pequeño que está jugando y pues los accidentes siempre pasan, ¿no? Más cuando hay niños pequeños. Jalan el mantel, las cosas se caen, tal vez la comida que tenías preparada se cayó. Y ya me encendí como papá. Así es. Es normal que te enojes. ¿Por qué? Porque preparaste esfuerzo, tiempo, dinero, tal vez en lo que pusiste en esa mesa. Sí. Pero cuando vayas a corregir, muchos padres cometen el error que su emoción los lleva a aplicar un castigo. Y les gritamos y le hacemos de, te dije que te fueras para allá, ¿no? Así es. Y muchas veces podemos hasta salirnos fuera de nosotros mismos y después nos arrepentimos de nuestras propias acciones. Y esto es algo muy, muy curioso porque no solamente pasa con el enojo, ni con la tristeza, también nos pasa cuando estamos felices. Porque cuando estamos felices y todo va bien, solemos a decir, los voy a llevar a tal lado. Sí, no sé, si se porta, estoy muy feliz, si se porta muy bien, los voy a llevar a Disney. Pero si nunca cumplo lo que digo, también no estoy teniendo una buena inteligencia emocional porque no estoy canalizando realmente mis emociones y estoy dejando que mis emociones dirijan mis acciones. Ok. Híjole, sí, creo que está interesante porque estoy pensando en mis hijos y digo, yo seré esa persona que corrige a tiempo y creo que me ha pasado, ahorita me estoy acordando, me ha pasado que en ocasiones corrijo, como tú dices, con lo que está sucediendo en el momento o el cómo me siento y hasta los niños, bueno, sobre todo mi niño más grande ya es como más expresivo y a veces pone ojitos así de que le dolió la manera y me he tenido que ir con él y disculparme y decirle, hijo, discúlpame por cómo te hablé, discúlpame por lo que dije, por cómo lo hice, y él me termina diciendo como, está bien, papá, pero es como tú dijiste, como en el momento uno se enciende, uno se pone difícil, ¿no? Y pensamos, yo creo que como papás pensamos que entre más fuerte lo decimos, como que el niño va a entender mejor. Pero creo que tú me puedes decir que eso no es cierto, ¿ah? Pues depende, ¿no? Depende en cada ser humano. Pero algo que me causa mucha gracia es, una vez una mamá decía, es que me decía, yo le hablo a mi hijo para que venga a comer. Y le hablo, y le hablo, y le hablo. Pero si no le grito, no viene a comer. Entonces yo le dije, ¿y por qué no le gritas a la primera? ¿Ok? Más o menos vamos viendo cómo es la educación en casa, ¿no? Y no es que nos tengamos que comunicar con gritos, sino que realmente cuando somos claros y lo que sabemos que tenemos que hacer, podemos como que ir siguiendo un reglamento. Okay. Por ejemplo, la vida cristiana. Tenemos muchos ejemplos de cómo es la vida cristiana. Sin embargo, cada uno como cristiano tiene su propia relación con Dios. Claro. Pero tú nunca vas a descubrir esa relación con Dios si no empiezas como, pues voy a leer la Biblia, voy a tener mi tiempo devocional, voy a hablar con Dios. Nunca vas a poder experimentar eso. Y algo que dice la palabra, que a mí me encanta porque hace mucha referencia a lo que te voy a decir, dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y en eso radica la autoridad que las personas hoy en día tienen como padres. ¿Cómo? Nosotros tenemos, la Biblia también dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y pues sabemos que nuestro ejemplo es Jesús, ¿no? Uh-huh. Entonces, a eso yo les invitaría a ser como padres, ¿no? Y madres. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Cómo? Va a ser muy confuso para un niño saber qué sí está bien y qué sí está mal. Los niños no saben qué está bien o cómo se deben comportar. Eso lo van adquiriendo, ese conocimiento lo van adquiriendo pues a lo largo de su vida, hasta que llegan a la adolescencia, que todavía ahí no aprendemos. La otra vez leía que hasta los 25 años somos adolescentes. Entonces, porque hasta los 25 años ya maduró mi cerebro completamente. Okay. Entonces ahí es un proceso de aprendizaje.
Entonces, si tengo un niño y yo le digo, es que en la casa no debes de correr por las escaleras, para él va a ser más claro, ¿no? Si yo tengo un reglamento de casa, ¿no? Cuando lleguen a la casa se lavan las manos y se sientan a comer, va a ser más fácil para ellos. Cuando yo te pongo reglas claras sobre lo que deben de hacer y lo que no está permitido, va a ser más fácil para ellos. Y yo les voy a poder explicar, a ver, si yo te hablo 2 veces y no bajas a comer, esta es la consecuencia que vas a tener, ¿no? Si yo te digo que hagas la tarea y no la haces, esta es la consecuencia que vas a tener. Pero cumplir aquellas consecuencias que nosotros mismos como padres ponemos, ¿no? Porque si yo le digo a un niño, si no te pones a hacer tu tarea, no vas a tener tus 15 minutos de videojuego o no vas a tener este tiempo que a ti te gusta. Pero si el niño no me cumple, yo digo, ay, pues ni modo que lo haga. Ahí, pues el niño va a decir, no es cierto. No es cierto, o sea, yo me salgo con la mía y veo cómo no hago mi tarea, pero también me permiten esto, ¿no? Y ahí los niños van midiendo como esto los padres, de que no, a lo mejor no voy a tener ese castigo. También para lo bueno, si nosotros decimos, si te sacas buenas calificaciones, te voy a llevar a comer a donde tú quieras, también lo tenemos que cumplir, ¿no? Claro. Ahí radica nuestra autoridad como padres. Y radica que también ellos vayan aprendiendo en que lo que se dice se cumple. Y así es en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios se cumple. No es como que este mandamiento se aplica y esto no. Tenemos un Dios que es justo y que tiene autoridad. Así que nosotros, tomando ese ejemplo, también tenemos que tener esa autoridad como padres, ¿no? Ok. Sí, pues bueno, viéndolo de esa manera, lo que dice lo que nos aconseja la Biblia, ¿no? Y el hacerlo, ayer decíamos, ¿no? Que eso trae bendición y también a nosotros nos provoca ciertas conductas, pues a favor, ¿no? O de beneficio para nuestra vida. Pero también aquellas cosas, ¿cómo o qué es lo que afecta en aquellas cosas que no se corrigen a tiempo? Uh-huh. Sí, las cosas que no se corrigen a tiempo luego son más difíciles, digamos, de corregir. Entonces, si no lo hice de un principio, no voy a esperar que mi hijo a cierta edad quiera, ¿no? Ahora, ¿cómo sería una corrección a tiempo? Una corrección a tiempo. Cuando tú como padre notes algo que no te parece o que no va con tus reglas, es ahí intervenir, ¿no? Lo que estás haciendo, y también es explicar, no está bien, si lo vuelves a hacer, va a pasar esto, y cumplirlo, ¿no? Ya depende del castigo que cada papá o cada mamá tenga. O sea que ¿por qué no? ¿Eso no aplica? No, bueno, puede aplicar, ¿no? Porque yo digo. Puede aplicar cuando ya hay establecida una regla, ¿no? Ah, ok. Pero tratemos de explicar por qué hacemos las cosas. Ahorita que dices eso, cómo relacionándolo con la vida cristiana, ¿no? Si no corrijo algo a tiempo, ¿cómo lo voy a hacer después? Claro. Hay muchos papás que a lo mejor van a la iglesia y su hijo no quiere ir y hacen, digamos, ceden a eso, ¿no? Es que el niño o la niña o el adolescente no quiere venir a la iglesia. Si están en una edad donde tú puedes guiar sus vidas, guíalas a Cristo, ¿no? Porque no esperemos que cuando crezca quiera ir a la iglesia, ¿no? Porque si no intervenimos a tiempo cuando fueron niños, cuando fueron adolescentes, que tú tenías la autoridad sobre ellos, a lo mejor no vamos a ver ese resultado ya que crezca. Ok. Dice la palabra de Dios, el que tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. Uh-huh. Entonces, estamos viendo también que la corrección pues no es ajena a la Biblia, ¿no? Así es. La corrección es parte de lo que la Biblia nos enseña y también es parte de lo que la Biblia nos aplica a nosotros como adultos, pero también nosotros como padres es importante que corrijamos a nuestros hijos. Porque yo creo que sí hay veces que nosotros como papás somos demasiado permisivos, ¿no? Que les permitimos, no sé, como, ay, no pasa nada, hombre, o dale, uh-huh. No le está haciendo daño a nadie, pero al final, a lo mejor en ese momento no vemos como papás una consecuencia, pero en el futuro va a provocar algo que, uh-huh. que va a ser, como dijiste, muy difícil de cambiar o de uh-huh. erradicar, ¿no? Así es. Sí, cuando hablo de la corrección, pues a tiempo es en cuanto tú te des cuenta que algo no está bien,
interviene. Si tú ves que la otra vez leía un ejemplo sobre el aprendizaje por vergüenza, se llama, en un libro que se llama La inteligencia emocional de los niños, como el autor narra una historia de cómo él se había robado algo de una tienda, porque su mamá no se lo quiso comprar. Entonces era algo pequeñito, ¿no? Entonces su papá se dio cuenta que pues el niño se había robado eso pequeñito, y le dijo, tienes que ir con el señor, te tienes que disculpar, le tienes que decir que robaste y se lo tienes que regresar. Entonces dijo que a él pues se le dio mucha vergüenza, que su papá lo obligó a hacerlo, sin embargo fue una corrección a tiempo, dice que jamás pues aprendió la lección en ese momento y jamás volvió a robar. Okay. Pues es una corrección a tiempo, y además yo creo que fue de impacto para el niño, ¿no? Claro. Ahorita hablabas algo de, no sé si podemos tocar de una vez ese punto, igual y al rato regresamos a la otra. Hablabas algo de la coherencia. La coherencia, yo estaba viendo aquí que es un valor que se transmite con el ejemplo. Entonces es un reto, ¿no? Para papás el ser coherentes en lo que hablamos y decimos. Así es. Dice que los padres debemos de ser coherentes en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Así es. Entonces es todo un reto, porque de repente mi hijo llega y me sorprende y me dice, papá, yo quiero ser como tú. Y yo así como que, ay, o sea, es un compromiso fuerte, ¿no? Y porque hay, en mi caso pues tengo dos, ¿no? Y hay dos niños, una niña y un niño que me están observando, y si yo no soy coherente, pues voy a impactar la vida de ellos. Así es. Sí, la primera enseñanza que damos, más que con las palabras o con las reglas que nosotros podamos poner, es como el ejemplo. Los niños siempre ven a su primera casa, como les dije al principio, que es su primera escuela, que es la casa. Van a ver a su papá y a su mamá, entonces lo primero que van a hacer es imitar. A lo mejor han visto videos o imágenes de cómo a lo mejor el niño tiene un papá doctor y pues ya lo ponen ahí con un estetoscopio, con una bata, porque quiere ser como su papá. Entonces nosotros tenemos ese grande compromiso, porque aparte de cristianos, ser sus padres carnales, también porque aún no tengo hijos, son sus padres espirituales. Si yo soy una persona que pues no nací en el evangelio, que vengo del mundo, si lo puedo así llamar, y alguien me evangelizó, pues digo, es mi padre, mi madre espiritual, porque me invitó a la iglesia, me empezó a enseñar de Dios, me empezó a evangelizar, ¿no? Me empezó a decir, entonces se convierte en su padre espiritual. Pero yo te digo, mis padres espirituales pues son mis papás, porque yo nací en la iglesia, entonces ellos me decían, eso es lo que es, así debe ser la relación con Dios, tú tienes que tener tu experiencia, tu relación personal con Dios, tienes que ser así. Entonces tenemos que también tener bien en claro eso, aparte de ser su padre terrenal y su mamá, también guías espiritualmente hacia Dios. ¿Y cómo puedo ser coherente? Desde los pequeños hábitos, ¿no? Si yo les digo a mis hijos que pues no hay que echar mentiras, no hay que robar, pues yo tampoco lo voy a hacer, ¿no? No les voy a decir, hay que comer comida saludable, hay que hacer ejercicio, hay que mantenernos sanos, y pues yo no tener ese ejemplo, ¿no? ¿Con qué autoridad les voy a decir eso que les estoy imponiendo? Y algo muy impactante para mí cuando leía un poco acerca de lo que íbamos a hablar hoy, es como a veces como cristianos decimos, es que hay que seguir a Dios, hay que respetar la casa de Dios. Y si yo le digo a mi hijo, tenemos que respetar la casa de Dios, pero soy de los que llega siempre bien tarde a la iglesia, entonces no voy a esperar que mis hijos tengan como este respeto y este valor por la casa de Dios, porque con mis acciones tal vez no le estoy tomando esa importancia que yo quiero que ellos tengan. Okay. ¿Cómo le voy a decir a mi niño o a mi niña, Dios debe ser lo más importante en tu vida, cuando no me miran ni orar? Entonces desde ahí los niños van diciendo, bueno, sí, Dios es lo más importante en mi vida, pero a lo mejor lo van a aprender de una manera que no es por cómo va a ser mi testimonio hacia ellos. Otro ejemplo que les puedo poner, si yo les digo a mis hijos, es que no deben decir groserías, no deben decir malas palabras, pero cuando me enojo, me pasa algo, salgo de mí mismo, de mí misma, y empiezo a cometer lo que les dije que no hicieran, pues son palabras que ellos también van a decir, pues yo también las puedo decir.
o acciones que también yo las puedo hacer. No, y hasta ellos mismos te dicen, es que tú lo dijiste. Es que yo te escuché a ti, o te dicen, ¿y por qué tú sí lo puedes decir? O ¿por qué tú sí lo puedes hacer? Cuando es algo que nosotros les dijimos, como estamos platicando, les dijimos que no lo hicieran, pero nosotros caemos en el error de hacerlo en ese momento, ¿no? Y ellos dicen, bueno, ¿por qué tú lo haces? ¿Qué no te hace daño hacer eso? ¿O qué no? No sé, ¿no? Entonces, creo que no somos coherentes en esta educación o en esta manera de dirigirnos en ocasiones, y es algo que debemos de cuidar, ¿no? De cuidar como papás el tener una coherencia con nuestros hijos y como dice la Biblia, ¿no? Antes bien dice, sea vuestro hablar sí o sí o no, algo así. Ajá, así es. Que dice que lo que es más de esto procede del mal. O sea, aquí nos está diciendo pues que seamos firmes o que seamos coherentes en nuestra manera de dirigirnos hacia ellos. Así es. Sí, y esto pues es un compromiso muy grande porque tienes allá personas que te están viendo. Y a esto tenemos que prestar también mucho cuidado de qué hablamos en la mesa, de qué hablamos en la casa. Esto se liga un poco con el punto que teníamos antes, ¿no? Como el crear un ambiente sano en pareja. Si hay cosas que son solamente de la pareja, ¿no? Que solamente se hablan en parejas. Si papá, mamá tienen un problema, no, los niños no tienen por qué enterarse, ¿no? Si hay un problema matrimonial, un problema económico, un problema que a ellos no les compete, evitemos hablarlo en casa, ¿no? Evitemos hablarlo en un espacio donde ellos están presentes. Porque de cierta manera vamos como que poniendo conversaciones en sus oídos que no son para ellos, o temas en sus oídos que no son para ellos. Si yo en la mesa de mi casa, que es un momento para disfrutar los alimentos, para orar por los alimentos, y estoy quejándome de lo que me está pasando en mi trabajo, estoy quejándome, no sé, hablando de personas, y eso es lo que mis hijos están escuchando, se están alimentando no solamente físicamente, sino también de lo que yo estoy hablando, pues eso también tú estás sembrando en sus corazones. Si tú estás hablando mal de una persona de la iglesia, ellos ya van a tener esa percepción de que ese es malo, o que esa persona o ese hermano de la iglesia es malo, y ya van a crecer con esa percepción. Capaz de que te descubren, ¿no? Oye, ese es el hermano que estaban hablando en la casa el otro día. Ajá, sí. No, sí, hay que, de hecho, como primer punto aquí de los que, de lo mucho o poco que estaba investigando, estaba ese, no hables mal de otra persona enfrente del niño. Entonces, No, te va a echar de cabeza, ¿no? Dicen que los niños siempre dicen la verdad. Y si no te echa de cabeza, pues eso también le estás hablando. Puedes hablar mal de las personas. Que como te digo, siempre los seres humanos vamos a tener diferencias. No somos todos iguales para llevarnos súper bien los unos con los otros. Sin embargo, la Biblia dice soportaos los unos a los otros. Tenemos que soportar y cuidar bien lo que estamos sembrando en los corazones y en las mentes de nuestros hijos. Ahora, las discusiones. Las discusiones es algo que diría es como algo inevitable. Las parejas siempre van a tener sus diferencias, siempre va a haber problemas, siempre va a haber roces. Sin embargo, enfrente de los niños hay que evitarla a toda costa, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención de las discusiones es que en ocasiones puede haber discusiones y se puede llevar a los hijos en medio. ¿Cómo en medio? Si tú tuviste un problema con tu pareja, papá o con mamá, entonces las cosas no salieron bien, a lo mejor están enojados uno con el otro. Error más grande, decirle a tu hijo, es que tu mamá esto, o es que tu papá es esto. No tiene consideración. Entonces cuando tú empiezas a sembrar eso en tu hijo, lo puedes poner como en medio, ¿no? En medio de esos dos problemas, que hay parejas que cuando se pelean utilizan al niño, es que dile a tu papá esto y dile a tu mamá esto, ahí lo estás poniendo entre medio. Entonces él es hijo de los dos, no se puede hacer para un lado, y él es un niño, todavía no tiene por qué estar ahí. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Lo metemos como en un problema al niño de Claro, que no le corresponde. Porque él no forma parte de la pareja. Si tú tienes un problema con tu pareja, son tú y él, o tú y ella, ¿no? Y los problemas en pareja se solucionan en pareja, no se solucionan con la familia completa.
Si ya toman una decisión, o se pelearon por algo y toman una decisión diferente a lo que iban a hacer, lo pueden comunicar a la familia. Por ejemplo, si iban a ir a tal parte, pero tú y tu pareja, tú y tu esposo o tu esposa se pelearon y deciden que a lo mejor ya no van a ir, decir, no, saben que ya no vamos a ir a este lugar, pero no involucrarlos en lo que ustedes dos estén batallando en ese momento. O sea, no vamos a decir como, no vamos a ir porque tu mamá y yo nos peleamos. Ajá, ¿no? Pues o sea, no a lo mejor parte, ¿no? ellos se van a dar cuenta. No te digo que siempre los hijos tienen que ver a sus papás con una sonrisa, dándose un abrazo, ¿no? Porque somos humanos, tenemos distintas emociones, pasamos por distintos procesos. A lo mejor ellos se dan cuenta, pero no hay necesidad de decirles que tu papá o tu mamá hizo esto y esto y esto, ¿no? Ok. Ahora, están estos, de hecho en unos tiempos ahí que tuvimos terapia, están estos hijos que son muy demandantes. Bueno, mi hijo es un poco como muy apegado a nosotros, ¿no? Cuando estamos nosotros ahí, nuestro hijo pues quiere estar con nosotros. Y nos decía el psicólogo de esta parte de decir, no, este es tiempo de mamá y papá. Y digo, lo hemos practicado, lo hemos intentado, a veces nos funciona, a veces no, pero creo que el consejo era como tomarse un tiempo de pareja, ¿no? Y eso también nos lleva a lo que hablábamos al principio, ¿no? Sobre el tiempo de calidad que le doy a cada hijo. Generalmente una frase que me ha impactado mucho es cómo el matrimonio, si tú ves una familia con niños, la pareja, cómo esa familia es un reflejo de cómo está el matrimonio. Si yo veo una familia unida, si yo veo una familia que se comunica asertivamente, que están unidos, que salen, es porque generalmente así también va a ser la pareja. Si yo tengo tiempo de calidad con mis hijos, pues por ende lo voy a tener con mi esposo o con mi esposa. Entonces, como te dije al principio, hay tiempo para todo y el tiempo de pareja pues debe ser muy importante, debe ser una prioridad. Antes que la de los hijos, te diría yo. Ok, sí, pues sí, porque los hijos al final se van, al final dejan el hogar y los que nos quedamos, ¿no? Al final es la pareja, entonces creo que, o el matrimonio, ¿no? Entonces hay que cultivar esa parte en la pareja, ya que los hijos en algún momento toman su decisión y se van. Te iba a preguntar, ¿qué impacto tiene en el niño el que haya un ambiente sano de pareja? O sea, a lo mejor dijimos como en nosotros, pues es importante cuidar ese ambiente de pareja, pero ahora en el niño el impacto que pudiera tener en un ambiente sano. Claro, pues impactan muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo el que se va a sentir en un lugar y que hay seguridad, que hay amor, que hay apoyo, que se siente en confianza para compartir lo que le pasa, ¿no? Cuando somos niños, somos pequeños y vemos a nuestros papás unidos, eso refleja mucho en mi seguridad y mi autoestima, como niño, como persona, y así voy creciendo, ¿no? También el matrimonio que nosotros vemos en casa es un ejemplo para el matrimonio que en algún día voy a tener. Y si a lo mejor tú como persona, no sé qué nos estás mirando, dices, no, a lo mejor yo no vengo de un ambiente de casa muy saludable, pero cuando conocemos a Cristo, todo eso se transforma, ¿no? Se transforma, sin embargo, nosotros también tenemos que poner de nuestro esfuerzo para que nuestro hogar sea así. Si yo en casa veo que papá y mamá se abrazan, se dan un beso, se tratan con respeto y con cariño, yo te lo digo como mujer, cuando yo busque una pareja voy a buscar a alguien que me trate de la misma manera, ¿no? Si a mí, pues yo veía que mi papá, mi mamá la trataba con respeto y con amor, si alguien no me habla con respeto y con amor, pues yo voy a decir, esto no es una relación sana o la que yo debería de estar, porque tengo una autoestima elevada, una autoestima saludable, que yo digo, yo no merezco menos que esto, ¿no? Y sobre todo si mis papás también me trataron a mí así, es lo que yo voy a buscar en un futuro para mi pareja, pero también para mis relaciones. Relaciones de amistad, relaciones de la sociedad en general. Si yo veo que alguien a mí no me respeta, pues a lo mejor voy a tomar cierta distancia, o una amistad que no me conviene tanto, pues voy a tomar mi distancia. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una autoestima suficiente que se formó desde casa y voy a crecer pues con esa mentalidad, lo que merezco y lo que no pues debe de pasar. Y entonces hablando de totalmente lo contrario,
pudiera pasar lo mismo, digo, pregunta, ¿verdad? Pudiera pasar lo mismo de que si en casa hay un ambiente no muy sano, pudieras repetir patrones en la búsqueda de una pareja. Así es, totalmente. Sobre todo cuando no se trabaja, digamos, o no se tiene ubicado. Como te digo, cuando venimos a Cristo, toda nuestra mentalidad, nuestra vida cambia, todas nuestras áreas, si venimos de un hogar no cristiano. Incluso, lamentablemente, podemos venir de un hogar cristiano donde hayamos observado algo que pues a Dios no le agrada. No estamos como exentos de eso. Sí, pero sí, totalmente, como te digo, a lo mejor si una persona crece en un ambiente de violencia psicológica o de violencia física, a lo mejor cuando una pareja lo repita con esa persona va a decir, pues es que es normal, ¿no? Okay. Ahora, vamos ahora algo que a mí me llamó mucho la atención de este tema. Ahorita hemos hablado como ambientes, pues de ser coherentes en casa, corregir cuando es necesario en casa, crear un ambiente sano en casa, estar presentes en la vida de nuestros hijos. Y muchas veces pudiéramos pensar que de manera equivocada que el hablarles a nuestros hijos de Dios tendríamos que esperar hasta que ellos tuvieran una conciencia o un entendimiento ya o esperarnos ya que sean grandes, ya que yo les pueda explicar de una manera y de esa manera ya como empezarlos a enseñar a amar a Dios, pero ya cuando ya estén un poco más conscientes, ¿no? No sé, yo no sé cómo el niño puede entender esto de nosotros como padres enseñar a nuestros hijos a amar a Dios desde chiquitos. Así es. Creo yo, no sé, si me espero a que él sea adolescente o que ya sea más grande, digo, no lo creo imposible, pero creo que desde niños pudiéramos empezarles, bueno, desde que ellos son niños pudiéramos empezarles a enseñar este amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios. No sé si esto sea algo equivocado o sea algo que podemos hacer como papás desde que el niño es pequeño. Pues no es equivocado, y yo te diría que si tú no estás enseñando el amor a Dios y las enseñanzas de la Biblia desde que son pequeños, estás cometiendo un grave error. Porque el mundo no se va a esperar a que tu niño tenga suficiente madurez para enseñarle o meter en su cabeza ideologías, ¿no? Sí. Entonces, si tú no lo haces a tiempo, al principio decías, alguien más lo va a hacer y de la manera más incorrecta posible. Como te dije, sí, predicamos con el ejemplo, vamos a la iglesia, pero tampoco esperemos que si los niños van el domingo a la escuelita dominical, es que ya saben cosas de la Biblia. A lo mejor van a ir una hora cuando mucho el domingo, y si van entre semanas, y si hay, porque a veces en los cultos de las iglesias entre semana no hay como atención de niños, algunas sí, ¿no? Pongámosles que tienen 2 horas en la semana, si van a la célula u otro lugar. Entonces le estamos dejando esa responsabilidad, es que ellos tienen las maestras de escuela bíblica pues de la iglesia, cuando ese es tu ministerio principal. También eso fue algo que me impactó mucho cuando leí que cuando tú eres papá, cuando tú eres mamá y eres cristiano, si tú tienes un ministerio en la iglesia, no sé, tocas en la alabanza o enseñas, predicas, antes que ese ministerio está el ministerio de ser pues el predicador de tu casa, el sacerdote de tu casa, o en el caso de la mujer, si tú eres la que lleva a los niños a la iglesia, tú tienes esa responsabilidad antes que tu ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Porque esa es la primera responsabilidad que Dios te ha dado. Entonces, si no lo estamos introduciendo este tema desde que son muy pequeños, no esperemos que lo tengan pues más grandes. Como tú dices, no es imposible, sin embargo, vamos a llevar mucha ventaja en esto. Veo un texto aquí, un texto en la Biblia, donde dice, amarás al Señor, es muy conocido, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? El consejo que nos está diciendo a nosotros como padres. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahí viene como el reto de padres hacia los hijos. Y dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Entonces, no necesariamente me tengo que esperar, ¿no? O no es algo que tengo que dejar en manos de alguien más. Un tiempo, creo yo que se criticaba mucho la educación de
de decir como, no, pues ahí que los enseñen en la escuela, o sea, en tema secular, ¿no? Sí, claro. Hay que los enseñen en la escuela, hay que los eduquen en la escuela, cuando no es cierto, ¿no? La educación sucede en casa. Así es. Y incluso la Biblia nos está diciendo aquí como enséñalos a amar a Dios. Con ese texto le está diciendo, enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, aquí la Biblia nos está aconsejando que en todo momento seamos, enseñemos a los niños o enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Así es. Y con el ejemplo es algo que anteriormente mencionábamos, que eso se puede hacer. Si yo cuando me levanto, lo primero que me levanto es a una oración, pues voy a enseñar a mis hijos desde que son pequeñitos, cuando nos levantamos hacemos una oración para agradecer a Dios por este día. Antes de comer vamos a orar. Antes de acostarme, yo me acuerdo que mi mamá siempre me enseñaba como estos textos de la palabra de Dios. Y me decía, antes de dormir, di tu texto y te vas a dormir. Son pequeños hábitos que vamos a ir fomentando en su vida y es el estilo de vida cristiana que yo voy a tener. Si yo le enseño a mis hijos en que tienes que tener un momento del día para leer la Biblia, tienes que tener un devocional diario, tienes que tener un momento especial de oración y yo lo hago junto con ellos, son hábitos que se van a quedar para toda la vida, ¿no? Y es ahí como van a ir creciendo también ellos en su fe. Mi niño, al final del día, cuando ya está acostado, él me dice, quiero decir la Biblia, papá. O sea, es un texto, ¿no? Que le decimos al final del día y él nos dice, ¿no? Ya cuando ya está que ya no puede más, dice, quiero decir la Biblia, papá. Y ya lo repetimos junto con él, ¿no? Repetimos el texto que le decimos y es algo que a él pues se le ha quedado y que también es parte como de su vida diaria. También nos ha pasado que alguien de la casa se siente mal y el grande, como es el que más observa, el que más está recopilando datos, yo creo ahorita de nosotros, es el que nos dice que si se siente mal alguno de nosotros, nos dice, ok, pues entonces hay que orar por ti. Vamos a hacer una oración por ti. Así es. Entonces es esa parte de enseñarlo, ¿no? A hacer las cosas que nosotros regularmente hacemos en la iglesia o que predicamos en la iglesia, pero también, como mencionaste ahorita, pues predicarlas en casa. Así es. Ahora sí que ser coherentes, ¿no? Ser coherentes totalmente, ajá. Sí. Eso también te lo puedo decir como el ejemplo que ellos ven de nosotros en la misma iglesia es como ellos también van a servir a Dios. Si yo estoy en un ministerio, como lo mencioné anteriormente, y mi hija me ve que yo doy lo mejor, que para mí es muy importante la puntualidad, lo que voy a desarrollar, él también se va a alistar y sabe que para Dios es lo mejor. Algo que me gusta mucho ver en la iglesia de la que asisto, la novena de aquí de Culiacán, es que veo cuando muchos niños a la hora del culto llegan con sus papás y a lo mejor a la hora de ofrendar siempre primero pasan los niños. Y he visto muchos niños que sí van y ofrendan, pero niños pequeños que incluso ya llevan como sus diezmos, ¿no? Porque incluso sus padres pues ya los están educando en esta parte donde vas a destinar esto para el Señor. Entonces tú puedes ver cómo el ejemplo de esos padres se está transmitiendo también en sus hijos. Okay. El otro día también, referente a eso, escuchaba como que era un error mandar la ofrenda, tu ofrenda, o sea, mi ofrenda, mandarla con el niño, porque lo importante era que el niño te viera haciendo, claro. haciendo, ¿no? O dando la ofrenda para que él aprenda a hacerlo también. Digo, es lo mismo como enseñar con el ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos enseñar? Ya, bueno, todavía nos faltan unos poquitos, pero ¿cómo podemos enseñar al niño a enfrentar al mundo? Porque el mundo no se detiene, el mundo hablando de lo que no es cristiano, ¿verdad? El mundo no se detiene, el mundo viene a absorber a nuestros hijos, viene a querérselos comer, quitarles esa identidad, quitarles ese plan que Dios tiene con ellos. El mundo viene a destruirlos, ¿no? Completamente. Entonces, ¿cómo nosotros como papás podemos crear ese corazón fuerte en el niño de tal manera que podamos enseñarle a enfrentar al mundo? Sí, es una tarea, diría yo, para nuestros tiempos muy difícil. Sin embargo, no imposible, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible.
Y algo que voy a recalcar aquí es la identidad de quién eres. Yo recuerdo cuando era niña le decía a mi mamá, es que me dejas ir a tal parte, y me decía no. Yo le decía, es que pero todos van a ir, pero ella siempre me decía, pero es que tú no eres como todos. Entonces, y yo decía, pero ¿por qué ella sí o yo no? ¿Por qué él sí o yo no? Porque tú no eres como todos. Entonces, desde la formación, desde pues una identidad segura en Cristo, desde ahí podemos enseñar a cómo enfrentar el mundo. Es que tú eres un hijo o una hija de Dios. Y el Señor quiere esto para ti. Tal vez no lo va a entender de esa manera, pero a lo largo de los años lo vamos a poder ir entendiendo. Te lo digo pues de mi experiencia propia. Y también hay que recordar que vale la pena luchar por las cosas que son la verdad, ¿no? No, algo que también dice la palabra de Dios es que un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, si yo voy permitiendo como pequeñas cositas que se vayan introduciendo a mi hogar, a mi familia, pues eso es suficiente para leudar, como dice la palabra de Dios, toda la masa. Pero ¿cómo lo podemos tomar como ejemplo? Cuando me vuelvo muy permisivo, tal vez con las cosas que no son de Dios, ¿no? Como ya veíamos ahorita los contenidos de las redes, o que vayan aquí, que vayan acá, que se expresen de tal manera, yo voy como dando este permiso. Entonces no tengo que tener miedo a enfrentar lo que es verdad. Al pecado llamarle pecado, a lo que a Dios no le agrada, llamarle lo que a Dios no le agrada, ¿no? Para allá iba, de hecho quería comentarlo como que nosotros muchas veces corregimos como papás porque sabemos que lo que está pasando no está bien o es algo que no le agrada a Dios. Pero tú hace ratito dijiste, tenemos que ser claro en nuestras correcciones, tenemos que ser claro en lo que enseñamos. Entonces creo que también es importante empezarle a mencionar al niño, eso no es del agrado de Dios. Así es. Eso desagrada a Dios. Eso es algo que nosotros también decirlo, nosotros como cristianos que somos, es algo que no practicamos porque no es del agrado de Dios. Así es. Y creo que también esa parte, yo me acuerdo también cuando era joven, que yo tenía como eso, ¿no? Como decir, no, es que eso no es del agrado de Dios, o eso no le gusta a Dios, o bueno, antes los papás decían, eso es pecado, ¿no? Y todo era pecado, Sí. en sí, ¿no? Querían que no hiciéramos, es que eso es pecado, y todo era pecado, pero ahorita creo que también, digo, ellos lo intentaron hacer, ¿no? Pero creo que ahorita también podemos empezar a meter ese vocabulario a nuestros hijos y decirles que eso no es del agrado de Dios, eso se opone a nuestra identidad, eso se opone a nuestra creencia como cristianos, y creo que pudiéramos de alguna manera prepararlos para enfrentar al mundo diciéndoles eso no es del agrado de Dios. Totalmente. Sobre todo porque vivimos en un mundo que ahorita si tú le dices, es que a Dios no le agrada eso, para el mundo esto no es un argumento, ¿no? Sin embargo, como tú eres un hijo o una hija de Dios, tienes que hacer las cosas que le agradan a tu Padre, que es el Señor. ¿Y en qué nos basamos? En la Biblia. Porque la Biblia, si yo enseño a los niños que la Biblia es lo más importante, bueno, el libro más importante, lo que está ahí dentro escrito es lo que yo debo de seguir, esto es como mi autoridad, ¿no? Dios es mi autoridad, yo soy su hija, por lo tanto tengo que hacer las cosas que le agradan a Dios. Eso me gustó. Claro, sobre todo porque desde ahí va tu identidad. ¿Quién eres? Soy una persona, pero sí, soy hija de Dios. Algo que yo cuando estudié psicología, algo que siempre estaba en mi mente y decía, bueno, yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, y después soy psicóloga. ¿Por qué? Porque yo voy a ver qué cosas de aquí puedo tomar basada en mis creencias. Y lamentablemente hoy vemos a muchas personas que está primero quiénes son ellas, no sé, sus posesiones, sus estudios, y después soy cristiano, ¿no? Entonces, si tenemos primero nuestra profesión u otras prioridades, no vamos a hacerle el agrado de Dios, porque la palabra nos dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea que Él tiene que ser lo primero, lo primordial. Después de eso, retened lo bueno y desechad lo malo, ¿no? Si esto que a ti te están enseñando en la escuela, que a ti te están pidiendo tu trabajo, va en contra de lo que tú eres como cristiano, pues ahí es momento de desechar lo malo. Lo bueno que puedas obtener de eso, tómalo y úsalo para tu vida diaria, para trabajar, para platicar, pero fuera de eso, totalmente deséchalo. Amén. Bueno, y digo, ahora es otro punto también
hablando también un poco de la coherencia, de decir, muéstrales tu necesidad de Cristo. Ujú. Creo que también nosotros, como papás, es importante mostrarles que nosotros somos dependientes de Dios. Así es. Que nosotros buscamos a Dios cuando lo necesitamos, que nosotros tenemos esa necesidad de meternos a la presencia de Dios. Ujú. Que creo que esa es otra parte que en los hijos puede impactar la vida de ellos, de decir, pues es que voy a la iglesia porque necesito, porque quiero ir a adorar, porque quiero ir Ujú. a hacer esto, ¿no? Entonces, el mostrarles esa necesidad de Cristo, y es un poco también de la coherencia que hablábamos al Ujú. principio, ¿no? Claro, y esto no solamente se va a reflejar, sí, podemos ir a la iglesia como hábito, como vida cristiana, pues el congregarnos es indispensable. Sin embargo, la necesidad de Cristo la podemos observar más en nuestro día a día, ¿no? Y algo que puedo ligar en esta hora totalmente con este tema es la ansiedad. Vivimos en un mundo que ahorita la ansiedad la sufren muchísimas personas. Entonces, la ansiedad se presenta cuando realmente yo pierdo el control sobre las cosas. Y una vez leía un libro, no recuerdo ahorita cuál es, pero nos decía que la ansiedad, decía el autor que sí, cuando los seres humanos sentimos ansiedad estaremos pecando. Porque dice la palabra de Dios que echemos sobre Él toda ansiedad, que Él se va a ocupar, que Él tiene ese cuidado de nosotros. Un ejemplo que puedo poner sobre los padres, donde puede entrar ahí la preocupación, la ansiedad, tal vez en el área económica, ¿no? Si yo estoy desesperado porque a lo mejor no me está yendo tan bien económicamente y estoy reflejando eso a los demás, ¿qué estoy diciendo? Lo primero en mi vida es el dinero. Sin embargo, cuando yo pongo esa necesidad en Dios, no te digo que con esto no vamos a tener necesidad, y puede ser necesidad económica, de salud, etcétera, etcétera, pero cuando yo confío en que Dios es totalmente mi proveedor, todo va a estar bien. La pandemia, por ejemplo. Había muchas personas que tenían demasiada ansiedad, y válida, porque pues era un momento crucial, no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a estar encerrados 2 meses o 2 semanas O 2 años. o 2 años, no sabíamos qué iba a pasar, pero en todo momento pues Dios tenía el control, ¿no? Si moríamos, si llegábamos a vacunarnos, o si esto estaba bien o esto estaba mal, Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y es ahí donde nosotros también predicamos con el ejemplo. No importa si estoy en la necesidad, en salud, en prosperidad o en enfermedad, el Señor tiene la última palabra y Él tiene el control, porque Él es el que dirige mi vida, el que dirige mis pasos, el que dirige mi familia. Y eso también pues lo voy a ver en mi familia. Si un niño ve que sus padres, cuando tienen un problema, de cuál sea el problema, lo que hacen es ponerlo en las manos de Dios, el niño eso va a hacer. Por pequeñas que sean las circunstancias o luchas que se puede enfrentar un niño, bueno, aunque no tan pequeñas, hay niños que se enfrentan a grandes luchas, como es el bullying, pero pues ya eso nos iríamos a otro tema. Yo me acuerdo que cuando iba a tener exámenes, pues quería que me fuera bien. Yo decía, bueno, lo voy a poner en las manos de Dios. Mi mamá decía, tú haz tu parte, tú estudia y lo vas a poner en las manos de Dios y vas a tener una buena calificación. Confía en el Señor, confía que Él te ha dado la suficiente inteligencia para poder pasar eso, confía en que vas a poder lograr este reto que estás teniendo como, pues sí, como niño, como niña, y así también ibas creciendo en el área académica, pero también en tu fe, ¿no? Porque primero era Dios, es Dios. Ajá, creo que ya aquí estamos como ya raspando el último punto, y creo que ya es importante ya ir cerrando, y ya si alguien que nos está viendo por ahí tiene alguna pregunta, alguna duda, podemos, bueno, no yo, ¿verdad? Evelyn puede dar una respuesta. Creo que ya podemos, cómo apuntamos o cómo dirigimos a nuestros hijos y poner a Cristo en su vida diaria, o sea, poner a Jesús en su vida diaria. Sí, para esto desarrollé como 5, o bueno, son 4, como 4 puntos para que nos quedes bien presentes, ¿no? Como estas frases, ¿no? ¿Cómo puedo aportar como papá, como mamá a Cristo en mi vida diaria? Número 1, la recomendación más que aquí me salta más, no le compres un celular a tu hijo. Ándale. No le compras un celular a tu hijo o hija, ¿no? Hasta que
ya pienses. Se están gozando ahí atrás. Aquí la audiencia. Hasta que pienses que tenga la madurez suficiente de utilizar un celular. Incluso el iPad, sí, a lo mejor el iPad lo ocupan para la escuela, para sus tareas y pueden descargar juegos, hay juegos educativos muy buenos, pero también limita mucho el uso de pantallas. Como dije al principio, es la herramienta principal que el Satanás está usando ahorita para adoctrinar a esta generación. Okay. YouTube Kids, aunque sea Kids, ahí también podemos encontrar contenido pues que el enemigo está usando. Sí, es peligroso, Sí, demasiado peligroso. Y aparte de ideologías, también no es bueno para el cerebro del niño, ni para el de los grandes. Porque yo les digo mucho cuando hay escuela para padres, limite el uso de pantallas, porque las pantallas son adictivas para un niño y también para el adulto. Si te vas como adulto, tú te puedes pasar mucho tiempo en tu celular, a lo mejor no haciendo cosas malas, sino que son videos, cosas de ocio, escucho aquí, miro acá, y eso se vuelve adictivo para el cerebro. Si para un adulto es adictivo, para un niño es más, los videojuegos es más, ¿no? También, leía yo en las estadísticas, desde el 2007, cuando nació el iPhone, aquí en las nuevas generaciones se empezó a disparar lo que es autolesiones, suicidio, anorexia, acoso, depresión y un gran aumento de identificación con el sexo opuesto, ¿no? Desde que sale el iPhone. Y eso, perdón, ¿eso es por la exposición a pantalla? Así es. Sí, demasiados problemas, ¿no? Y sobre todo ahora que estábamos en pandemia, lo único que recreativo que muchos tenían era el celular. Sí. En promedio ahorita los adolescentes están pasando de 10 a 12 horas diarias en su teléfono. Ándale. Y creemos que a veces con una hora que vayan a la escuelita, ahí pues ya las maestras de escuela bíblica están haciendo el trabajo, cuando sí, a lo mejor están haciendo muy buen trabajo, pero estamos dejando, si ponle que 5 horas, cuando menos, un adolescente tenga diarias. Y digo, ahorita, como tú dijiste, se convirtió en una herramienta indispensable hasta en las escuelas. Ajá. Porque pues prácticamente algunos se fueron al tipo en línea y pasan pues ese tiempo de pantalla. Así es. Uh-huh. Como que de alguna manera normalizando, ¿no? Como normalizando el uso y haciéndolo también como metiendo lo que sea como tipo necesario para Así el niño. es. Entonces, pero en realidad no es tan recomendable. No es tan recomendable. Y muchas escuelas lo tienen, pero es parte de, ¿no? Porque quieren, pues, sí, se busca que tengamos más dependencia cada día de las redes, ¿no? Y de hecho las tareas ahora casi también las piden, pero es mejor escribir. También tiene muchos beneficios para nuestro cerebro. El punto número 2 sería, ya como para ir resumiendo, quedarnos con esto, no renunciar a nuestra autoridad como padres. Si Dios nos ha puesto como padres, como madres, es porque podemos hacer ese trabajo encomendados en las manos de Dios, ¿no? Es una tarea que debemos cumplir y no renunciar a ella. No dejar que otras personas, que otras instituciones estén adoctrinando, sobre todo a los niños cristianos. ¿Qué es lo que mencionábamos al principio, ¿no? Nosotros como papás tratar de ser los primeros, claro. Los primeros en enseñar a nuestros hijos, los primeros en darles la información a nuestros hijos, porque va a haber otro que ocupe nuestro lugar. Y como yo les diría, no vas a ser el papá o la mamá perfecta, sin embargo, el intentar serlo no está mal, porque vas a hacer muy buen trabajo. Okay. Otro sería pues no apoyar para nada lo que es la ideología de género. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si yo estoy permitiendo que mis niños vean una película donde ya muestran pues la ideología de género, digo, ay, no pasa nada, son niños. Es poquito, es un ratito nada más, fueron segundos. Fueron 5 segundos, no sé cuándo salió la película, una que salió que dijeron, no, fueron 3 segundos que salió. Esos 3 segundos son suficientes para dar ese mensaje que esas personas quieren que los niños vean, ¿no? Entonces, no, desde que tú identifiques que algo no está bien, desde que tú identifiques que hay algo que no le agrada a Dios, es momento de cortarlo, ¿no? Y la 4, reintroducir un poco la privacidad del hogar. Digo yo como psicóloga, no hay necesidad de que todo el mundo sepa qué escuela va mi hijo, qué practica, dónde va, quiénes son sus amigos. Entre más, bueno, a veces podemos usar las redes sociales para mucho, ¿no? Pero entre más privada yo tengo la vida de los que están en mi casa, es mejor. Ok. Wow, eso nunca lo había escuchado y es bueno mantener esa vida
privada, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí está. Entonces es no comprar celular y el uso de pantallas. Limitar el uso de pantallas si las tienen que usar, ¿no? Renunciar a nuestra autoridad, perdón, no renunciar a nuestra autoridad como padres, no apoyar la ideología de género. Y el cuarto era reintroducir esta privacidad al hogar. Okay. Porque parece, no sé si te ha tocado que estás hablando de cierto tema y luego tu celular te saca publicidad de eso que estás hablando, ¿no? Sí. Entonces, el enemigo ahorita tiene un blanco y ese blanco son los niños. Entre más privado yo tenga a mi familia, lo que hacen mis hijos, a dónde van, más los alejo de ese blanco, ¿no? Más los alejo de lo que la sociedad pueda decir, más los alejo de la opinión pública y también les enseño lo que yo quiero enseñarles. Algo que me llamó la atención ya para cerrar es que en Estados Unidos, en algunas escuelas, ya por ejemplo, si los niños se identifican con el sexo opuesto, en la escuela pueden decir ellos a sus maestros, es que un niño puede decir, yo me identifico como niña, y la misma escuela le puede estar ya dando su tratamiento de hormonas sin que tú como papá sepas. Eso ya está pasando, ya es algo que está pasando. Entonces, muchas personas han optado por tener la escuela en casa, ¿no? Es más trabajo, pero es así como están protegiendo a su familia, ¿no? O sea que es un reto, pero también es importante tener las antenas bien alerta para proteger ese corazón de nuestros hijos, para proteger también la identidad que quiere ser robada de nuestros hijos. Y esto es bien importante, y sí, eso está pasando en Estados Unidos, donde es un secreto. Es un secreto. Creo que como personas que trabajan ahí en escuelas no pueden decir si su hijo o hija se identifica como otra. Así es, y sin autorización del papá o la mamá, ya están en ese proceso, ¿no? Pues ahí está el tema del día de hoy. Ha sido un tema muy interesante, muy extenso. Bueno, extenso de que pudiéramos seguir rascando más en esto, y es algo que como cristianos también tenemos que estar alertas. Así es. Tenemos que estar muy, creo que informados, y tenemos que empezar a buscar también la guía de Dios para que crear hijos, crear niños que puedan defenderse ante un mundo que viene fuerte y buscando devorar a esos niños, buscándolos ya, dicen por ahí, programarlos a ciertas cosas que no van a ser de su beneficio. Entonces es mejor nosotros como papás cristianos o personas que profesamos el amor de Cristo, pues empezar a mejor nosotros educarlos, guiarlos, resolverles sus dudas, y siempre buscando la guía, siempre buscando el consejo de la palabra de Dios. Así es, en todo momento. Pues Evelyn, muchas gracias. Muchas gracias por darte el tiempo. Muchas gracias por compartir de tu conocimiento, de tu experiencia. Y de verdad que ha sido, bueno, para mí como papá, yo estoy atento y hasta lo voy a volver a escuchar para tomar los consejos, y de verdad ha sido muy, muy interesante. Vamos a ver quién anda por aquí. Dice, aquí anda Giovanni Favela. Un abrazo, chicos. Un abrazo fuerte a Evelyn. Dice, Teibo Jorge, buenos saludos. Mi esposa anda por aquí. Amor, Dios te bendiga, un saludo. Te amo. Erendira Elesier López, un fuerte y cariñoso abrazo, bendiciones. Jorge Soto, un orgullo más. Samuel López Torres, excelente temática. Frederick Vela, hermosa enseñanza para nuestros hijos y todas ellas para bien. Dios me los bendiga, hermanos. Y bueno, por aquí están algunas personas que no hubo preguntas, así que todo estuvo muy claro. Okay. Pues Evelyn, muchas gracias por otra vez más, muchas gracias por habernos acompañado, y pues esperemos que Dios te siga usando. Amén. En tu carrera. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo en tu iglesia, y bueno, pues que tu vida sea y tu carrera sea de bendición para mucha gente. Amén, así es, Dios les pague. Pues nos vamos el día de hoy. Recordamos también que si esta información tú crees que le puede servir a alguien, pues compártelo, mándale el link
Dile, mira, aquí está una plática que te puede ayudar, que te puede servir como papá o como futuros papás también, ¿por qué no? Así que te invito a que le des compartir a la plática, te invito a que le des un like a nuestra página también, que eso nos ayuda a que esta información le llegue a más gente, nos ayuda a que se haga viral la información, nos ayuda a que cada persona que lo mire pues se lleve una palabra de bendición. Así que pues nos vamos. Dale. Nos vamos. Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana. Mañana todavía vamos a andar por aquí. Dios les bendiga.